quiero darle un agradecimiento muy especial al Centro de Investigaciones Biológicas, a su director, Diego Miguel Sierra, y particularmente a la doctora Ángela Restrepo y a William Rojas, por la oportunidad de presentar este trabajo hoy. Y indicar inicialmente que este trabajo complementa en alguna medida algunos resultados de lo que planteó Clemente esta mañana, a quien de nuevo lo invito para que trabajemos juntos porque él me abandonó en la Facultad de Economía. Estos trabajos, hoy lo que trato de hacer, y me excusan, voy a pasar muy rápidamente algunas diapositivas porque está un poco larga, pero dijéramos, quiero es relacionar los trabajos, los estudios relacionados que están ahí, el tema de impacto del financiamiento de la investigación en salud en Colciencias, 70-2007, que se entregó este año. Otro sobre el tema del análisis de comunidades científicas entre las ciencias básicas biomédicas y la salud pública, y con una pregunta: ¿dónde está la diferencia? Otro tema sobre la producción científica colombiana en medicina social y en medicina básica, con base en la base de datos Thomson EASY. El tema de carreras académicas y la utilización de los currículos vitae para la modelación de ciclos de vida de carreras académicas y científicas de los investigadores. La evaluación comparativa de las tendencias de la investigación en salud pública en Colombia. El hospital como organización de conocimiento y espacio de formación e investigación y su tránsito a comunidades científicas, el caso de la investigación clínica en Colombia, y la evaluación de aprender haciendo, la experiencia de jóvenes investigadores. Muchos de estos trabajos, yo diría casi todos, la CIB me ha abierto la casa para que todos ellos se hayan presentado allí y hayan recibido el feedback de comentarios, sugerencias de esos trabajos. Pero quiero señalar lo siguiente, digamos, es como dos etapas en la vida de uno de los trabajos. Un trabajo pionero que lo mencionó Clemente esta mañana en la exposición que hizo fue, digamos, un trabajo muy lindo y especial que hicimos con Hernando Gómez Buendía, y lo dirigimos en varios países de América Latina para entender el problema de la organización y la construcción de ciencias y de conocimiento. Se llama 37 modos de hacer ciencia en América Latina, donde tomamos una varianza en analizar a profundidad estudios de caso en las ciencias agropecuarias, en las ciencias básicas biomédicas, en las ciencias básicas, particularmente la física, en la economía, en la educación y en el sector industrial. Y distintos estilos de países y distintos modelos organizacionales. Y allí es un trabajo que está publicado en un libro en 1997, no tiene una sola ecuación ni un solo dato, fue un poco comprender a través de entrevistas y estudios de caso a profundidad el tema de hacer ciencia. Uno de los casos estudiados a profundidad en el libro fue la Corporación de Investigaciones Biológicas. Y hoy lo que estoy haciendo en el fondo es rescatar las tesis y las intuiciones encontradas allí y simplemente empezarlas a modelar matemáticamente para un resultado satisfactorio, y es que hay una correspondencia entre las intuiciones, las hipótesis y lo que han dado los modelos. Voy a leer algo muy rápidamente sobre la hipótesis de conjunto que planteamos en el libro, y es ¿qué es la ciencia? La primera generalización que sugieren los estudios, me refiero a los 37, parece trivial y no lo es. La ciencia es improbable. Por natural que sea el Homo sapiens, la búsqueda del saber, y por rutinizado que esté el quehacer científico en la sociedad moderna, la innovación rigurosa y permanente de saberes, o sea, de la producción científica institucionalizada, es una rara avis en el panorama latinoamericano. También parece trivial, y tampoco lo es, la segunda generalización que dicen estas historias. La ciencia se construye en tensión, es decir, no nace de un solo factor, o menos aún, comillas, causa, sino que se hace en el cambiante entrecruce
de biografías, saberes, ambientes y sociedades. Así pues, la ciencia, la buena ciencia, es una construcción improbable y tensa. Improbable porque siempre y cada vez tiene que ir derrotando la entropía. Siempre y cada vez es más fácil no hacer ciencia o hacerla menos buena. Tensa porque de la buena producción científica necesita que converjan hacia ella fuerzas distintas y que suelen divergir: la formación del investigador, los incentivos institucionales, las políticas oficiales, las expectativas del público. Pueden y suelen alar en sentidos diversos y en todo caso suelen hacerlo en direcciones no del todo propicias para la creación de saberes novedosos. La ciencia, en una palabra, es coincidencia. Coincidencia no tanto o de todas maneras no solo en la acepción estocástica, coincidencia de signo y magnitud en el lenguaje algebraico, coincidencia de sentido en el lenguaje analítico, coincidencia como correspondencia y corroboración recíproca entre varios conjuntos de variables, como simetría o consonancia entre las señales que intercambian los actores o los factores de la ciencia. ¿Cuáles son esos factores? Los estudios de caso aquí reunidos coinciden en aludir a 5 aspectos: dimensiones o dominios en la descripción y análisis de las entidades de investigación, el personal científico, su disciplina o área de especialidad, su comunidad intelectual, las prácticas administrativas y financieras de la institución respectiva y determinados agentes externos, usuarios, patrocinadores políticos. En una o pocas palabras, a estos 5 dominios se les puede llamar respectivamente el científico, el proyecto de saber, el grupo, la institución y el interlocutor. Aunque cada uno de ellos se explora con algún detalle más adelante, conviene acotar de entrada el alcance básico de cada término. Científico quiere decir el investigador con una formación, una vocación, una tentación. Proyecto de saber quiere decir una línea de investigación, un método, una intención. Grupo quiere decir una solidaridad, un liderazgo, una estrategia. Institución quiere decir un hábitat, unas rutinas socioadministrativas, unos recursos. E interlocutor quiere decir una clientela, una legitimidad, unos jueces. La ciencia acontece, pues, entre esos 5 actores o factores, y acontece mejor cuando los 5 apuntan en igual dirección y esta es correcta, cuando ellos convergen o coinciden para inducir una alta productividad intelectual. El papel de cada actor y el sentido de su convergencia son más o menos obvios. El investigador hace la ciencia, aunque no falte quien crea que la hace algún otro, por ejemplo el burócrata. Pero el investigador tiene que ser un científico, tener ganas y ser capaz de hacer ciencia. Necesita hacerse una pregunta inteligente y tener un método de respuesta inteligente. Su proyecto de saber requiere un grupo que le dé soporte intelectual y afectivo. Depende de los incentivos y los apoyos logísticos de su sitio de trabajo, la institución, en la sociedad donde vive. Y debe sentir que su oficio tiene sentido y valor para su interlocutor. Si falta o falla alguna de estas 5 circunstancias, hay menos ciencia o la ciencia es menos. Si esos 5 dominios convergen, si se refuerzan mutuamente, esto es, si coinciden, hay más ciencia o la ciencia es mejor. La ciencia nace de la interacción entre el científico, el proyecto de saber, el grupo, la institución y el interlocutor. Hay más ciencia y mejor ciencia cuando esos 5 factores: A, tienen congruencia de sentido; B, su congruencia apunta hacia una productividad rigurosa e intensa. De suerte que en la práctica puede haber tanto A, incongruencias, como B, congruencias subóptimas que resultan en menos ciencia o en ciencia menos buena. Y aquí en un trabajo y en una presentación que hacía una vez que me invitaron a la Junta Directiva de la CIB, presenté una visión de que la CIB era una coincidencia en el sentido correcto. Por eso la CIB es un valor de conocimiento para la sociedad colombiana. 2 conceptos rápidamente en los trabajos que hago. El modelo clásico de producción de insumo-producto en ciencia y tecnología. Uno tiene unos insumos, unos recursos humanos, unos recursos financieros,
entran a una caja negra que se llama Sistema de Ciencia y Tecnología y salen unos productos, unas publicaciones, unas patentes. Pero este modelo es un modelo lineal y es un modelo estático. Entran unos insumos y salen unos productos. Tienen unos investigadores y hay unas publicaciones. Todo el trabajo de estos 5 trabajos que hemos hecho es para abrir esa caja negra y entender un problema de complejidad mucho mayor que una simple linealidad de contar. Quienes se quedan con la caja negra, y ese es el riesgo, por ejemplo, de algunas instituciones, es contar cuántos investigadores, cuántos PhDs, cuántos doctorados hay en Colombia, etcétera, etcétera. El tema fundamental es abrir esa caja negra para mirar cómo unos insumos entran a una relación dinámica de carreras académicas y de relaciones entre actores, instituciones y políticas. Es decir, es cómo poder construir adentro de esa caja negra una función distinta de variables que expliquen comportamientos diferenciados en los productos resultantes. Y es lo que llamamos los modelos jerárquicos de efectos fijos y efectos aleatorios. El I es el índice de producción de individuos. Un grupo tiene distintas características de individuos. Por la forma en que se relacionen esos individuos, y no es un simplemente problema de tamaño, ya lo llamaba Clemente esta mañana, forman un grupo, pero hay diferencias entonces entre los grupos. Podemos tener 5 y 5 a cada lado y ser grupos diferentes, porque el hábitat, la valoración y el relacionamiento en cada grupo es distinto. Este fue el trabajo que hicimos, por ejemplo, para los jóvenes, y ahí encontramos un resultado interesante cuando hicimos modelos de medición en el tema de jóvenes investigadores, donde miramos 570 jóvenes con su currículum vitae, 253 grupos de investigación, hicimos una modelación. Hoy con satisfacción y ayer veía y conversaba con varios jóvenes de la CIB, quizás la CIB es un ejemplo para el país en el resultado de sus jóvenes investigadores. Y es una externalidad que hay que valorar y ponerle un valor, porque es muy importante para la sociedad colombiana. Y en esa valoración que hicimos, el resultado fue el siguiente. Un grupo de investigación le da un valor agregado al joven del 30% del programa de jóvenes investigadores. O sea, el 30% del éxito de la producción del joven es haber pasado por un grupo de investigación. Eso a nivel general de la modelación completa de los currículos vitae. Pero cuando miramos distintas categorías de grupos, encontrábamos que la varianza es del 11%, que un joven investigador que pasó en un grupo A top, que hace ciencia, es distinto si pasó por un grupo B o C. Y hoy es distinto poner un joven en un grupo D que en un grupo A1. Y el país en su política, si no entiende, va a contar, pero va a contar equivocadamente. Y tercero, un resultado que me gustaría también ampliar y sería muy lindo modelar esto con Clemente, y es que hay una variación por área de la ciencia del 23% en la varianza, porque por el sentido de congruencia o congruencias subóptimas o incongruencias en hacer ciencia. Y la ciencia básica es un ejemplo para el país de cómo hacer ciencia y buena ciencia, pero hay otras áreas del conocimiento o dentro de la área unas diferencias importantes para hacer ciencia. Estos es todos los modelos que hemos hecho, lo hicimos después en los hospitales y en lo clínico y lo hicimos también en ciencias básicas biomédicas con resultados importantes. Con una concepción de que el capital de conocimiento, y esto es un trabajo que se inició también hace varios años sin la modelación y sin la evidencia empírica, sino conceptualmente con Clemente Forero, que hemos venido desarrollando y que debemos retomar. Es el capital de conocimiento, es la interacción entre el capital humano, el individuo, el capital intelectual, que es el valor agregado que le da la institución al individuo, y el capital social, que es el relacionamiento que le da la institución al individuo.
Entonces, donde hay mayor valor de capital de conocimiento es donde esos elementos tienen un arreglo distinto, un arreglo, llamémoslo, superior. Y lo hacemos a través del estudio también de trayectorias académicas y hacemos modelos de currículums vitae. Hemos modelado más de 5.000 currículums vitae para estos trabajos. El teórico de la modelación de ciclos de vida de carreras académicas es Boseman, ha modelado máximo 1.000 currículums. Nosotros ya llevamos 5.000 currículums modelados para mirar el comportamiento del capital humano dentro de las organizaciones, porque un joven tiene relaciones distintas. Hicimos un ejercicio que no lo muestro ahora porque todavía no está completo a la CIF, y mostrar, como no teníamos todos los individuos, entonces los grupos tomamos como grupo el individuo y ver qué jóvenes tenía, qué muchachos de doctorado tenía, para ver qué valor agregado le daba la CIF a cada joven que entra a cada uno de los grupos de investigación de la CIF. Después hacemos modelos dinámicos de medición, básicamente modelos jerárquicos de efectos fijos y aleatorios que ya he mencionado, para estimar el valor agregado de los grupos de investigación sobre la productividad y el éxito de los investigadores. Los resultados que les decía, del 30% con una varianza del 11% si es por el nivel de calidad y de excelencia, y con una varianza por el área de la ciencia. O lo que encontramos en los hospitales, que los investigadores clínicos que estaban publicando en Science Citation Index, nos devolvimos a mirar todas las variables de su historia de vida, de su ciclo de vida, para ver cuáles eran las variables más determinantes para haber llegado donde llegaron. Y encontrábamos que el paso por los hospitales era distinto. Medimos la innovación en los hospitales y encontramos que el coeficiente de correlación intraclase del valor agregado de los hospitales a los individuos es 19%, 32%. Y entre los individuos, cuando hay grupos de investigación dentro de los hospitales, hay una correlación mucho mayor. Hicimos entonces modelos de carreras académicas para estimar el valor de las variables relacionadas con el capital humano, intelectual y social sobre la producción del individuo. Modelos de duración en el trabajo de financiamiento de la investigación, modelo de panel de datos para evaluar el comportamiento de los grupos de investigación y sus individuos a través del tiempo, y análisis envolvente de datos para estimar la eficiencia estocástica de insumos y productos entre los grupos de investigación financiados en ciencias básicas y en general en salud. Voy a pasar muy rápidamente por la producción científica de salud en Colombia. Este es un trabajo entre 1975 y 2005. Realmente el sector de salud es el responsable casi del 44% de la producción científica colombiana. Es decir, quien ha jalonado y le ha dado una visibilidad a Colombia entre todas las áreas del conocimiento, fundamentalmente es los que trabajan en salud, tanto en ciencias básicas como en ciencias clínicas, y muy en menor medida, pero muy en menor medida, los que trabajan en salud pública. Y el gran despegue de esta producción se da a partir de los 90, publicaciones colombianas en este periodo eran 11.236, salud eran 4.945, esta es la curva que muestra la producción científica colombiana, y esta es la curva que muestra la producción en salud, o sea, tiene un comportamiento muy similar. Y al lado puse un elemento importante, aunque los datos no son comparables exactamente, porque el de la derecha, donde dice instituciones que publican en medicina, es de Scopus, que es ICI, más un porcentaje pequeño no ICI, pero ahí se destaca la Corporación de Investigaciones Biológicas en el país. O sea, debemos mirar a la CIB como un valor de conocimiento importante. Son la dinámica de la producción de artículos colombianos en salud, el despegue, fíjense que es en el 90. Aquí están los autores con mayor producción en medicina, y yo tengo un agradecimiento a estas bases de datos que me dio y me envió para la presentación, y están en el libro, a la CIF, y evidentemente están los autores con mayor producción en medicina, y varios de ellos, obviamente, como se muestra ahí, son de la CIF.
Y hay un tema fundamental, la investigación en salud, y esto, la clasificación, he respetado la clasificación que trae el Science Citation Index, básicamente el 48% es en medicina básica, en medicina clínica es el 40.2% y en medicina social es el 11.2%. Por eso uno de los trabajos que encontramos es dónde está la diferencia en producción científica entre ciencias básicas y salud pública. Hicimos un ejercicio y nos devolvimos a la historia de vida de, no presento los resultados acá, pero hicimos un ejercicio, ¿qué pasó con la generación que en 1970 salió a hacer doctorado tanto en salud pública como en ciencias básicas? La generación del 75, del 80, del 85, del 90, del 95, del 2000, del 2005, y qué efectos tuvieron al retorno, cuántos investigadores formaron, si tuvieron fugas de la ciencia o no fugas de la ciencia, y la diferencia de la ciencia básica de enseñanza al resto de las ciencias es muy grande en todas las variables que medimos. Básicamente el sector educativo tiene la gran producción científica y los hospitales y clínicas en el caso de salud empiezan a ser importantes. Aquí están la distribución de artículos colombianos en salud por categorías en el tema de medicina básica, básicamente inmunología, genética y herencia, parasitología, farmacología, bioquímica y biología molecular, biología, microbiología, están cada una de las áreas y subdisciplinas que conforman las ciencias básicas. Lo hicimos también el ejercicio para clínica, medicina tropical, neurología, inmunología clínica y enfermedades infecciosas. Pero quiero destacar un elemento importante y es el relacionamiento, que es el nuevo paradigma entre lo que se llama la investigación translacional, que es el relacionamiento entre la medicina básica y la medicina clínica. Por eso llamo la atención de lo que señalaba Fernando Chaparro ayer. Hoy en día, sin producción de conocimiento de ciencia básica, es imposible tener conocimiento aplicado y hacer innovación. Y recordaba un texto de una presentación que hizo José Luis Villaveses hace ya un par de años, donde hacía una historia como de la investigación en Colombia de los grupos y particularmente señalaba la década de los 60 y la llamó la casa en el aire, cuando el país quería hacer investigación agrícola, tener variedades y productividad sin química. Y entonces llamó, eso es una casa en el aire. Yo creo que para que no haya la casa en el aire, para que haya los cimientos, no hay ciencia aplicada sin ciencia. Está la producción en los hospitales, investigadores con visibilidad internacional es muy grande con lo de las citas que mencionaba Clemente y otras personas, y ahí hicimos también investigadores básico-clínicos con publicaciones en ICI, tantos producción en artículos internacionales y nacionales. Es decir, yo lo que quiero señalar es, le debemos mucho a las ciencias básicas y a la salud, básicamente básica biomédica y clínica, por tener la visibilidad de Colombia a nivel internacional en la globalización. Es una deuda del país y una deuda para conservar sus centros, para darles un verdadero valor a sus centros de investigación, conservarlos, apoyarlos y financiarlos, pero también para aprender de las ciencias básicas, para los que estamos en otras áreas del conocimiento, construir como ellos. Después viene el financiamiento de la investigación básica biomédica, básica en salud y particularmente biomédica, es este otro trabajo. Tomamos 902 observaciones de proyectos de investigación desde 1970 hasta el 2007. Solamente eliminamos 4.11% y segmentamos por periodos 70, 89, 90, 94, 95, 2000, 2001, 2004, 2005, 2007. Todos los proyectos los clasificamos y aquí nos ayudaron dentro del equipo de investigación, nos ayudaron unos médicos
para hacerlo por la clasificación internacional de enfermedades, pero también a la vez que cada proyecto lo clasificamos por la clasificación internacional de enfermedades, por enfoque. Si el enfoque era básico clínico o de salud, biomédico, clínico, epidemiológico, sistemas de salud. Tomamos toda la base de datos de Colciencias, los CIVILAC, después relacionados con cada proyecto, los Group LAC, o sea, los grupos de investigación, y juntamos todas estas bases de datos de proyectos con CIVILAC y con Group LAC. Básicamente construimos distintas poblaciones según los grupos y los currículos y hicimos unas consideraciones sobre las muestras. Básicamente tomamos 15.000 registros por formación de los currículos vitae, por actuación en salud 20.736 registros relacionados con actuación y en producción científica 105.744 registros tomados de las bases de datos. Después, entonces, analizamos los proyectos por salud y por enfoque. Básicamente en el tiempo estudiado, del 70 al 2007, predomina la investigación básico-clínica con el 26.5% de los proyectos aprobados promedio por año, seguida la investigación biomédica, 23.9, clínica 20.4, epidemiológica 19 y sistemas de salud. Entre el 2000 y el 2007 la investigación biomédica es la que presenta un incremento del financiamiento más estable y eso es producto de su consolidación como comunidad científica. La investigación clínica en este periodo tiene una caída abrupta pero con una recuperación rápida. Los enfoques de investigación epidemiológica de sistemas de salud y básico-clínica presentan al final del periodo una tendencia decreciente y hay que destacar que alrededor de temas específicos convergen diferentes disciplinas propiciando la comprensión de fenómenos desde lo biológico y patológico, biomédico, los procedimientos preventivos y terapéuticos clínicos y epidemiológico. Básicamente encontramos que en el primer periodo del 70 al 89 era muy oferta y demanda. En el segundo periodo, ya a partir de los 90, hay una consolidación, ahí se organiza Colciencias por programas, hay convocatorias, hay temáticas, etc. Básicamente, quiero presentar esta caída ahí básicamente son test, y ojo con esto, que las regalías no vayan a incorporarse en test, y es una negociación importante, que son títulos de ahorro, es decir, lo que quiere decir es, a partir del 2000 aumenta el financiamiento de la investigación en salud por el fondo FIS, ¿sí? Pero la caída obedece a que no le incorporaron en el presupuesto, sino que parte es una deuda de la nación con Colciencias que no ha pagado. Este es el comportamiento entre enfermedades, está el comportamiento de enfermedades infecciosas transmisibles, materno-infantiles, enfermedades no transmisibles, lesiones, políticas y programas. Aquí quiero hacer y aquí está el enfoque de los proyectos a través del tiempo, el biomédico, el epidemiológico, el clínico, con una caída al finales de los 90, sistemas de salud, la básico-clínica que empieza a tener un comportamiento y la salud pública. Pero básicamente la investigación biomédica ha mantenido un constante crecimiento a través del tiempo. Esta es la evolución de la investigación por enfoques y temas prioritarios, particularmente lo hicimos para lesmaniasis, para malaria, para neuropsiquiatrías y cardiovasculares. Y ahí vamos viendo por enfermedad y por enfoque. El tema de la básico-clínica y la biomédica es importante en el financiamiento. Aquí están las líneas y temas prioritarios de investigación en salud entre el 70 y el 89 y para los otros periodos. Aquí quiero señalar una cosa, hay veces se dice es que seguimos financiando lo mismo, enfermedades tropicales o infecciosas, etc. Y resulta que no es tan cierto. Es decir, cuando uno entra a los grupos, a estudiar los grupos de investigación, mira es que el país ha construido unas capacidades científicas que son las que le permiten a través de una enfermedad
poder modelar otras enfermedades y dar saltos cualitativos, o abordar enfermedades reemergentes. Es decir, el país no puede estar cambiando de prioridades cada 4 años, porque la ciencia se construye es en el largo plazo. Y el país no puede echar por la borda el capital acumulado que ha hecho en todos estos temas de financiamiento de la investigación en salud. Y dentro de ellos quiero destacar el trabajo grande de la CIF. Y un elemento que nos daba en los estudios del 34, 37 modos de hacer ciencia, y es que el gran peligro de los centros es cambiarles su naturaleza, su objetivo y ponerlos a hacer lo que no deben hacer, porque ahí hay una distracción de recursos y de formación de recursos humanos. Si el país ha construido unas capacidades en esas áreas de ciencia, que continúe en ellas. Y esos niveles de… Tuve una conversación muy buena con los grupos de la CIF en un trabajo que estaba haciendo, y lo que uno encuentra es esa capacidad de, a través de una línea de investigación, tener la capacidad de modelar y de viajar hacia otras líneas de investigación con el conocimiento aprendido, con la biología molecular, etcétera. Medición de capacidades científicas, básicamente lo que quiero mostrar, el total de financiamiento. Ya voy a terminar, voy a pasar muy rápidamente. Y el proyectos financiados. O sea, aquí se distingue el periodo 90-2007, pero particularmente en el 90 al 2000 hay un comportamiento por grupos de enfermedades, tenemos los temas, los grupos de mayor producción científica en esos temas y algunas observaciones. Esta presentación la voy a dejar. Lo que quiero señalar con esto, lo hicimos también para el periodo 2000-2007, ¿no? Y lo que quiero señalar aquí es lo siguiente. Con esto hicimos unos modelos, que eran modelos de desarrollo envolvente de datos. Es decir, tomamos los grupos de investigación del país, abrimos la caja negra, no contamos simplemente, abrimos la caja negra, todavía nos falta por abrirla mucho más para entender a mayor profundidad muchos de los problemas que estamos señalando, pero lo que hicimos fue entonces mirar la eficiencia estocástica con unos insumos, con unos resultados, pero con una combinación de maximización de los insumos, es decir, de los recursos humanos entre los investigadores más senior, los investigadores con postdoc, los investigadores recién con su doctorado, los que se están formando con maestría y los jóvenes investigadores. Quien maximiza esa relación con el grupo y con los investigadores del grupo, obviamente tiene una mayor probabilidad de resultados. Y entonces hicimos estos modelos que utilizamos para mirar en enfermedades infecciosas y transmisibles, maternas infantiles. Los dos grupos de allá son los de eficiencia, el Lambda 1 y el Lambda 2 son la distancia de los otros grupos de investigación que se han financiado en el país, que tienen una distancia, están por debajo de la línea de eficiencia. Lo mismo lo hicimos para enfermedades no transmisibles. Obviamente en muchos de estos, de los grupos de eficiencia, están los grupos de la CIF y particularmente los de ciencias básicas biomédicas, y los otros grupos hay lambdas de 1 a 7 de diferencia y distancia entre los de eficiencia. ¿Qué significa esto en política pública? Una recomendación que hicimos fue: el país debería financiar y mantener el financiamiento de los grupos que están en la eficiencia estocástica. Y de ahí debe pasar del financiamiento de proyecto a financiamiento de programa de largo plazo, para consolidar capacidades científicas de formación y soportar los doctorados nacionales. Y de los grupos que están por debajo de la eficiencia estocástica, la recomendación es, si son nuevos, porque están explorando grupos que se desprenden de otros para explorar nuevas áreas, apuéstale en un tiempo. Pero si son viejos, no siga botando la plata financiando ineficiencias o pseudociencia o incongruencias de ciencia en el país. Hicimos una diferencia en el tipo de recursos humanos por cohorte en la investigación en salud para encontrar que el coeficiente de correlación intraclase es importante en los estudiantes
del 14.99% que pasan por esos grupos de salud y en investigadores de 6.9%. Obviamente el de los investigadores es menor porque al tener su doctorado tienden hacia la homogeneidad y no hacia la heterogeneidad en los resultados. Y en la corte del 2001 al 2007, el coeficiente de correlación entre clase con los nuevos PhDs y los nuevos doctorados y los nuevos jóvenes tienen un efecto de los investigadores en un 19.4% y en los estudiantes un 7%. Esto simplemente es la rentabilidad de la investigación, es muy grande lo que estoy diciendo allí en la formación de capital humano. Voy a dejar, bueno, y un último que fue para modelos de efectos fijos por investigador y categoría de conciencias en las ciencias básicas biomédicas. Fíjese la diferencia en el coeficiente de correlación intraclases de un 11.7%, es decir, significa que los grupos A son de mayor impacto en la formación de recursos humanos, los de B tienen un menor coeficiente de valor agregado y los de C tienen menor valor agregado. Poner jóvenes investigadores en grupos que no sean A1 en el país es desperdiciar recurso humano. La ciencia se construye con la excelencia. La regionalización y la equidad debe ser, y la equidad es en oportunidades. Tomar jóvenes de muy buenos de las regiones y ponerlos en los grupos de excelencia, pero no financiar y poner jóvenes en los grupos que no son B, que no son A1 y que no son A, porque lo que estamos creando es un gap mayor en temas de equidad. Es condenando jóvenes brillantes a que reciban un menor valor agregado de su capital humano. Hacemos los modelos de carreras académicas en ciencias básicas biomédicas y es muy interesante porque no hay fugas de la ciencia. Tenemos la cohorte del 70, la cohorte del 71 al 80, el 81 al 90 y que el beta es el coeficiente que le agrega a los individuos en los modelos. Diéramos, básicamente quiero dejar ahí porque ya me estoy tomando un tiempo. Hacemos unos elementos de discusión que se lo hemos planteado a Colciencias de Política Pública. Muchas gracias.